Hola, mi nombre es Mariana Gómez, vengo de Zapopan, Jalisco, de Artentación Pastelería, y el día de hoy voy a estar con ustedes trabajando con Cherry and Cake, mostrándoles un proyecto que es para primera comunión. Comenzamos. Bueno, vamos a empezar. Vamos a tomar un poquito de fondant, ya lo tengo aquí yo pintado con jelly color rosa, y vamos a estirar de tal manera que vamos a cortar con los cortadores vintage. Yo tomé en esta ocasión el óvalo más grande. Estiramos y vamos a cortar. Retiramos por la parte de arriba el exceso. Medimos que nos haya quedado bien y vamos a tomar. El día de ahora vamos a estrenar nuestros listones de Shiny, listones diamantados. Esto ya nos va a hacer muy práctico todos nuestros diseños. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pegar aquí en la orilla, vamos a hacer un holán, vamos a colocar nuestra galleta en nuestra base giratoria y vamos a empezar a poner nuestro pegamento de fondant en la orilla de la galleta, porque ahí vamos a poner nuestro listón. Estos nuevos listones, como los pueden ver ustedes, son totalmente flexibles, es muy difícil que se rompan, son muy manejables. Lo que vamos a empezar a hacer es a hacer un plisado. Por toda la orillita nos vamos a ir así poco a poco. Y vamos a ir acomodando también nuestro listón. Ya que terminamos de colocar por toda la orillita de nuestra galleta nuestro listón, nuestro holancito de listón, lo que vamos a hacer es vamos a tomar el fondant que ya habíamos cortado con nuestro cortador de óvalo y vamos con los pellizquitos de Cherry and Cake, vamos a darles esta orillita y después de eso vamos a matizar también con los matizadores de Cherry and Cake con el rosa nacarado. Ya que terminamos de poner las orillitas, ahora vamos a tomar matizador rosa nacarado y vamos a matizar todo nuestro fondant. No necesitamos poner vodka ni nada para que nos dé este tono. Si se fijan, ya se empieza a notar. Nada más es cuestión de poner suficiente fondant. Y en las orillitas, como no quiero que me quede tan saturado en las orillas, nada más voy a dejar libre unos espacios. Ok, ya tenemos aquí matizado. Vamos a poner un poquito de pegamento y vamos a pegar sobre la galleta. Queremos cubrir la orilla de nuestra galleta para que no se vea el holán lisado por dentro, entonces cubrimos bien. Ok, seguimos con nuestra decoración y vamos a tomar un poquito de fondant en blanco y vamos a empezar con nuestro cortador de jazmín. Vamos a empezar a cortar para a formar nuestras espigas. Vamos a estirar el fondant, pero no lo vamos a estirar tan delgadito. Ahorita vamos a quitar los excesos en las orillas de todos nuestros florecitas que estamos cortando. Ahorita lo que queremos nada más es separar los petalitos. Ya que los cortamos, vamos a eliminar los excesos de cada una de las puntitas.
pelotitas y al centro vamos a empezar a juntar de tal manera que con esto vamos a empezar a formar la espiga tradicional que llevan los pasteles y galletas de primera comunión. Con nuestro estilete hacemos un hoyito al centro y ahí vamos a colocar la siguiente. Y así nos vamos a ir hasta formar una espiga más o menos de unos 5 centímetros de largo. Otra vez al centro presiono como cerrando nuestra flor y ahí vamos a poner lo que ya teníamos armado, tratando de que los pétalos nos queden encontrados, que no se ven encimados nada más. Ya tenemos aquí terminada nuestra espiga. La vamos a guardar y vamos a tomar un poquito de fondant morado para simular también unas uvas. Vamos a hacer un racimo de uvas muy pequeño. Empezamos a hacer como óvalos, no pelotitas, ovalitos chiquitos, en color morado, tratando de ir formando a la vez el racimo. Como no queremos que nos abarque mucha parte de nuestra galleta, lo vamos a hacer chiquito. Ya que tenemos aquí formadas nuestras uvas, nuestras espigas, vamos a hacer las hostias. Ya que tenemos formadas nuestras hostias y nuestras espigas, vamos a tomar un poquito de fondant blanco y vamos a poner endurecedor, o bien podemos hacerlo con pasta de goma. Vamos a poner nuestras hostias. Lo ponemos y estiramos delgadito y lo vamos a dejar secar ahí un ratito para que empiece a actuar nuestro endurecedor y poder cortar con nuestros cortadores también los círculos que vienen en diferentes tamaños, las hostias. Lo vamos a reservar aquí tantito para que se seque. Mientras tanto vamos a seguir con la carita. Vamos a empezar con el modelado de nuestra niña. Tomamos un poquito de fondant que ya tenemos previamente pintado en color ivory y hacemos una pelotita, tratando de que no nos quede ninguna rayita en la pelotita, porque esa va a ser nuestra cara. Con el dedo índice vamos a marcarlo donde irían nuestros ojos, nuestra naricita y nuestra boca. Aquí, como todavía no está muy parejo el tono de nuestro fondant, vuelvo a amasar para integrar bien los colores. Hacemos nuestra pelotita de nuevo. Y con el dedo índice y un poquito de manteca vamos a dividir nuestra pelotita a la mitad sin presionar mucho. Solo queremos marcar donde van nuestros ojitos. Con nuestros estiletes vamos a marcar aquí un poquito los cachetitos. Con nuestro acocador, en la parte de aquí que va nuestro cuello, vamos a acocar un poquito porque le vamos a meter la parte del cuello. Cada paso que vayan haciendo ustedes, rectifiquen los anteriores para que no se vaya perdiendo la figura. Entonces aquí vayan a ir nuestros ojos, nuestra nariz, nuestro cuello. Vamos a tomar 2 perlitas diamantadas. Tomamos 2 perlas diamantadas y ponemos la primera y presionan. La segunda y presionan. Y con nuestro pintacolor vamos a marcar las cejas.
base giratoria para poder trabajar. Marcamos cejas y marcamos pestañas con nuestro pintacolor. Ahora vamos a tomar un tono en matizador cobre para pintarle las mejillas. Vamos a tomar nuestro matizador en color almendra para pintar un poquito las mejillas. Tomamos muy poquita cantidad, descargamos. A mí me gusta descargar en la mano porque es el tono que más se va a asemejar cuando ustedes estén trabajando sobre el fondant. Ya que tenemos matizada nuestra carita, ahora vamos a marcarla con un estilete que es para marcar las caritas de nuestras muñecas. Nada más hacemos un poquito de presión y ahí ya tenemos marcada nuestra carita. Ya que tenemos aquí nuestra carita, vamos a hacerle de una vez las manos y el cuello. Para el cuello nada más es muy fácil, una pelotita y un cilindro. Lo dejamos aquí, ya si nos quedó más grande vamos a cortar un pedacito. Y para las manos vamos a tomar dos pelotitas. Y vamos a estirar de tal manera que nos quede como una gotita y el palito. Formamos una cucharita para hacer las manos. Ya que tenemos aquí los dos que serían nuestras manitas con la forma de cuchara, vamos a hacer un corte diagonal en las dos. Y un corte recto aquí. Levantamos y vamos a suavizar las orillas para que no se vean tan rectas. Con nuestro pincel de goma en la parte de en medio vamos a marcar una rayita y esto nos va a dar un poquito más de movimiento a su mano. Ahora vamos a seguir con el cabello de nuestra muñequita. Vamos a tomar un poquito de fondant café. Tomamos un poquito de fondant café, estiramos. Y vamos a cortar un círculo. Que más o menos nos cubra nuestra cabecita. Empezamos a pegar de la frente hacia atrás, porque como se van a hacer holancitos, vamos a empezar a estirar. De tal manera que cubramos toda la cabecita. Ya que cubramos toda nuestra cabeza, cubrimos toda nuestra cabeza, vamos a cortar la parte que nos sobró y vamos a texturizar formando como el fleco de la niña. Vamos a hacer muchas rayitas. Ya que lo tenemos así, ahora vamos a formar dos gotitas para formar su cabello de lado. Tomamos una pelotita, la estiramos, presionamos y con el pincel de goma vamos a darle un poquito de textura al que sería el cabello. Vamos a poner con las dos gotitas nuestro cabello de la carita de los dos lados. Vamos a empezar a armar. Empezamos pegando nuestras uvas y para matizar nuestras espigas
Para matizar nuestras espigas vamos a tomar el matizador oro de Cherry and Cake. Y aquí sí, con suficiente cantidad de matizador vamos a cubrir todo. Ok, seguimos con las uvitas y vamos a poner un poquito de Cake Gloss para darles brillo. Traten de poner suficiente porque como ya tenemos armado nuestro racimo de uvas, para que entre bien en todas las orillitas. Ya pintamos nuestra espiga también y la vamos a colocar aquí. Y por último, para terminar con esa parte de la decoración, ya tenemos un poquito más seco nuestro fondant. Y vamos a cortar las que serían nuestras hostias. Vamos a pegar en esta parte. Así quedaría la primera parte de la decoración de nuestra galleta. Ahora vamos a hacer la parte del vestido y para terminar ya prácticamente esta pequeñuela. Con una pelotita de fondant blanco vamos a empezar a hacer lo que sería el vestidito. Lo único que vamos a hacer es hacemos la pelotita, presionamos y vamos a hacer como un triangulito. Si vemos que queda muy grande, podemos quitar un poquito de fondant, volvemos a amasar, presionan y marcan lo que sería el cuerpo de la muñequita. Con un palillito lo cortamos a la mitad y se lo vamos a meter a lo que sería el cuello. Toman su muñequita y vamos a poner el cuello y de ahí también con nuestro acocador en la parte de arriba del triángulo donde se forma el piquito, ahí acocamos porque ahí vamos a meter el cuello. Si vemos que está muy largo, lo que vamos a hacer es cortar un poquito y volvemos a colocar. Vamos a utilizar también unos encajes ya hechos que yo ya traía hechos de Shiny Lace para hacerle un petito a la muñequita. Ya que nosotros pusimos la parte de arriba del cuerpo, empezamos a ponemos un poquito de pegamento, fijamos, después de que ya montamos nuestra galleta, nuestra muñequita, la galleta, vamos a colocar las manos, ponemos unos palillitos, poquito de pegamento y las pegamos y vamos a poner también pegamento en las manitas porque las queremos poner como si estuvieran rezando. Después de que le pegamos las manitas, ahora sí vamos a pegar nuestro encaje. Ponemos el encaje. Verifiquen siempre que, por ejemplo, aquí queremos que el cabello se vea arriba de lo que sería el vestidito. Y ahora sí podemos poner nuestras manitas
Si vemos que no se pueden doblar las manitas, vamos a empezar a quitar un poquito de encaje hasta que nos dé la proporción que nosotros necesitamos para poderlas pegar. Para finalizar vamos a tomar otro pedacito de fondant rosa y con nuestro molde de moñitos vamos a hacer 2 moñitos pequeñitos para ponérselos en el cabello. Ponemos nuestro fondant, quitamos exceso y desprendemos. En cada una de las uniones donde pusimos el cabello de los lados, van a tomar su moñito y se lo van a pegar. Vamos a pegar los 2 moñitos aquí y vamos a hacer un último moñito en blanco. Igual ponemos en nuestros moldes de silicón de cherry, no necesitamos poner manteca vegetal, no necesitamos poner maicena porque son antiadherentes y se desprenden muy fácilmente. Entonces nada más ponemos nuestra manteca, entonces nada más ponemos nuestro fondant, lo aplastamos un poquito y ya lo podemos sacar con mucha facilidad. Bueno, pues ya tenemos nuestra galleta para primera comunión terminada. Espero que les haya gustado. Les recomiendo otra vez los encajes que son nuevos de Cherry & Cake. Cómprenlos, pruébenlos y yo sé que les van a gustar mucho. Les recuerdo nuestras redes sociales. Búsquenos como Cherry & Cake. Mi nombre es Mariana Gómez y nos vemos hasta la próxima.